El secreto de la oscuridad. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. La oscuridad no existe, pues esta es solamente la ausencia de luz. Están tan equivocados. La humanidad, cegada por su propio miedo a lo desconocido, ha llegado a tal punto de rechazar la existencia de algo que ha rodeado a todo lo que existe desde antes del inicio de los tiempos. La humanidad rechaza la existencia de aquello que la vio nacer, rechaza aquello que vio cómo se originó el mismo universo. La humanidad se atrevió a rechazar a la oscuridad. Escúchame muy bien. Te contaré una historia, una leyenda que solo conocen aquellos que moran en las sombras. Un relato que narra cómo surgió una guerra silenciosa, desatada cuando aún ni siquiera existía el tiempo. Hace casi 2 milenios, en el desaparecido Imperio Parto, existió un hombre muy sabio llamado Mani, que decía ser el último de los profetas enviados a la Tierra. Con el pasar de los años, la luz le mostró el camino que debía seguir y le contó los secretos que guardaba la guerra entre ella y la oscuridad. Así fue como fundó el maniqueísmo, una religión que creía que existía una eterna lucha entre dos sentidos opuestos, la luz y las tinieblas, y su objetivo final era destruir a este último. Con el pasar del tiempo su doctrina fue aumentando de creyentes. Estos se dividían en 2 grupos. Los elegidos, que se creía que cuando morían llegaban al reino de la luz, y por otro lado existían los oyentes que, al morir, esperaban reencarnar en un elegido. Finalmente el maniqueísmo se fue expandiendo a otros lugares lejanos: Babilonia, Egipto, India, Roma, China, Bretaña y muchísimos otros sitios. Mani finalmente falleció en el año 276. Sin embargo, antes de morir, escribió el Arshang, un libro sagrado donde plasmó todos los secretos y misterios que la luz le había contado hace ya tanto tiempo. Le había contado la historia de esta guerra legendaria, pero sobre todo, le advirtió sobre los planes de las tinieblas. Le advirtió sobre el inminente regreso de la oscuridad. Este libro fue escrito para que todos sus ingenuos seguidores tuvieran un símbolo sacro que les diera fuerza y fe para luchar y evitar la llegada de aquello que podía vencer a la luz. Con el pasar del tiempo, estos escritos sagrados se fueron perdiendo y no hubo nadie, además de Mani, que pudiera leer lo que estos escritos misteriosos contenían. Escucha esta historia y entonces tú también sabrás la verdad.
y con ese conocimiento podrás elegir acompañar a la luz o a la oscuridad. Lo que te contaré se centra en un solo hombre, uno de los llamados elegidos. Su nombre era Khaled. Todo comenzó en Egipto, casi 600 años después de que surgiera el maniqueísmo. Los seguidores de esta doctrina seguían sirviendo fielmente a la luz, pero estaban preocupados, pues casi todos los textos sagrados que poseían, incluso el Arshang, se habían perdido. Necesitaban encontrarlos para continuar su lucha contra la oscuridad. Gracias al financiamiento de los mismos miembros del maniqueísmo, se comenzó la búsqueda del Arshang. De entre todos los integrantes, se eligió al más joven de los elegidos, pues creían que una aventura tan peligrosa como esa solo debía hacerse por un hombre sano y fuerte que pudiera resistir cualquier amenaza. Gracias a rumores y ciertas investigaciones, se dictaminó que el libro sagrado se encontraría en la tumba de oro, ubicada en medio del Valle de los Reyes, aquella necrópolis donde se hallan las tumbas de faraones, príncipes, nobles y muchas otras personas de la alta sociedad egipcia antigua. Se abasteció de agua fresca y montó su viejo camello, y así comenzó el mítico viaje de Khaled. Inició su andar por el desierto árido y ardiente. La arena fina y amarillenta se sumía bajo las pisadas del pesado dromedario. El aire caliente cargado de polvo golpeaba el rostro de Khaled, haciéndole incluso difícil respirar. Siempre iba al oeste, siempre al oeste. El sol en todo su esplendor golpeaba la espalda de aquel hombre lleno de valentía y juventud, pero ni siquiera estas eran suficientes para resistir el entorno tan agresivo y hostil que le rodeaba. Atravesó montañas y el vasto yermo que se extendía sin fin ante sus ojos irritados. Pero por fin, en el horizonte de aquel inhóspito y seco paisaje, pudo divisar cómo se levantaban los majestuosos templos de Hatshepsut y Mentuhotep. Ya estaba muy cerca del Valle de los Reyes. Siguió por un rato y llegó a su destino, la llamada Tumba de Oro, situada en medio de aquel cementerio de faraones, casi escondida entre la arena. Se nombraba así por lo obvio. Toda la tumba estaba recubierta de una lámina de oro, sin mencionar que dentro se encontraban varias piezas hechas con esta piedra preciosa. Khaled bajó de su camello y se dirigió a paso lento hacia la entrada de la tumba, hecha de piedra, donde se decía que estaba el Arshang. Respiró el aire húmedo y frío que emanaba desde dentro y encendió la antorcha que llevaba consigo. Lleno de energía y positivismo, se adentró en este lugar sin saber lo que le esperaba. Casi simulando un laberinto, se metió entre distintas salas buscando el libro sagrado de su orden. Varios minutos después, y casi resignándose en su búsqueda, en la última de las salas logró percibir un muy tenue brillo. Era extraño, pues en esas tumbas lo único que iluminaba era el sol, pero el astro rey no alcanzaría a llegar a tan recóndito lugar. Se apresuró a llegar a aquella estancia, y entonces lo pudo ver. En medio del lugar se encontraba una especie de altar, y sobre este estaba un libro del que increíblemente emanaba una luz dorada, reconfortante.
Una felicidad inmensa invadió a Khaled, pues se había percatado que en la portada del libro estaba escrito con letras de un brilloso oro: Arshang. No había dudas de que este era el manuscrito sagrado que buscaba. Sin embargo, un mal presentimiento se apoderó de él. Algo no estaba bien. Debía asegurarse que no hubiera ningún problema. Así que, muy a su pesar y en contra de las estrictas reglas que regían sobre él, lo tomó y lentamente lo abrió por la mitad. Para ese momento la curiosidad era infinita en Khaled. No solo quería asegurarse que el tomo estaba en buen estado, sino que muy dentro de él no quería dejar pasar la oportunidad de conocer él mismo los secretos de la luz. Pero se dio cuenta que las hojas del libro estaban en blanco. Desesperado lo hojeó rápidamente hasta llegar a la primera página, donde encontró por fin un texto. Sin dilaciones comenzó a leer lo que al parecer era el capítulo 1, el cual llevaba por nombre El origen. El texto decía lo siguiente: antes de que el tiempo y la luz existieran, solo había una profunda oscuridad. Esta reinó en absolutamente todo. No había límites para su grandeza. Paz, tranquilidad, calma, silencio. Era lo único que había en sus dominios. Pero su larga e infinita existencia había debilitado sus propias fuerzas. Entonces, de la nada, la luz apareció prepotente y, aprovechándose de la debilidad de la oscuridad, le arrebató el reino. Aquel antiguo imperio de serenidad y sosiego llegaba a su fin. Entonces, la luz, joven e impulsiva, comenzó a crear estrellas, planetas, galaxias enteras, y dentro de cada una comenzó a crear vida. Seres vivientes se arrastraron desde la inmundicia de sus respectivos planetas. Se multiplicaron y como un virus letal comenzaron a devorarse y asesinarse entre sí. Debían sobrevivir. Incluso destruían su propio hogar con tal de poder existir unos días más. La oscuridad solo observaba cómo su excelso reino se derrumbaba, pero nunca desistió. Siempre estaba en todos lados como al inicio de los tiempos. Miraba a las nuevas creaciones de la luz desarrollarse lentamente en un caos creado por ellos mismos. La oscuridad no tardó en darse cuenta que este nuevo imperio estaba plagado de dolor, muerte, caos, violencia, tormentos, desesperación y vida. Pero en su benevolencia sintió lástima por aquellas criaturas creadas por la crueldad de la luz. Así que finalmente decidió protegerlas, decidió salvarlas. Khaled sintió un escalofrío intenso al leer aquel texto. Su mente daba vueltas intentando comprender lo que acababa de leer. Antes de la luz solo había oscuridad, y esta última decidió proteger y salvar a la creación. Nada tenía sentido para él. Dio vuelta a la última página que leyó y se percató que faltaban hojas. Pero eran pocas. Aún se veían los restos de las páginas arrancadas, pegadas al lomo del libro. Lo cerró y lo metió en un morral que cargaba consigo. Se quedó parado donde estaba por unos minutos, mirando al piso fijamente. Estaba desconcertado. De pronto, levantó la mirada y notó como una oscuridad profunda comenzaba a crecer desde una esquina del salón, cada vez más rápido.
La oscuridad devoraba todo a su paso. Cualquier cosa sobre la que se posara pasaba a formar parte de las mismas tinieblas. Khaled dio unos pasos hacia atrás. Un terror enorme comenzó a advertirle que huyera. Un hombre viejo con el cabello largo y los ojos completamente blancos salió de la oscuridad. De pronto pronunció Sokar. y las tinieblas empezaron a expandirse más y más rápido. Pronto alcanzarían a Khaled. Este dio vuelta y comenzó a correr. Sombras negras salían de las paredes. Rostros monstruosos, demacrados y esqueléticos se asomaban desde las mismas tinieblas que ya cubrían casi todo lo que se podía ver. Observaban cómo huía el joven Khaled. Brazos deformes comenzaban a salir del suelo, tratando de tomarlo por los pies. Era claro que algo o alguien no deseaba que saliera de ahí. Gritos de dolor y desesperación resonaban en las paredes y llenaban a Khaled de un miedo imposible de describir. Corriendo entre los pasillos angostos de aquella tumba, empezó a escuchar pasos detrás de él. Volteó por un segundo y vio un monstruo que claramente lo perseguía. Era una especie de animal, pues andaba en 4 patas. Sin embargo, su cabeza era la de un cocodrilo con dientes afilados y listos para devorar. Su cuerpo, por otro lado, tenía partes de lo que parecía ser un león y las patas traseras de un hipopótamo. Era bizarro y aterrador. Afortunadamente para él, encontró una luz que seguro era la salida. Se apresuró a llegar ahí. Tantos sonidos de lamentos infernales y el sonar de las patas de aquella criatura persiguiéndolo hacían que lo único que deseara fuera estar bajo la luz protectora. Por fin lo consiguió. Se abalanzó a la entrada de la tumba y, dando gracias por su salvación, miró hacia atrás y notó cómo aquella oscuridad se rezagaba en la entrada. No podía salir de la tumba. Rápidamente subió a su camello y emprendió su viaje de regreso para informar de lo sucedido. Sin embargo, en el camino comenzó a escuchar una voz susurrante que le decía: Dirígete al norte. Al llegar con sus compañeros elegidos, entregó el Arshang, pero no mencionó absolutamente nada de lo ocurrido dentro de la tumba. Todos estaban eufóricos de saber que su manuscrito sagrado estaba por fin con ellos. Pero Khaled sabía la verdad, o al parecer solo una parte de ella, y necesitaba encontrar respuestas lo antes posible. La fría noche había llegado y Khaled se dispuso a dormir. En sus sueños, imágenes borrosas y repentinas venían y se iban. Eran imágenes de los celtas, una cultura casi desaparecida para entonces, que conocía bastante bien. En su mente, él se dirigía a un extraño lugar. Era un árbol y debajo de él había una gran piedra tallada. Sobre esta yacían las páginas perdidas del Arshang. Entonces volvió a escuchar la voz susurrante. Dirígete al norte. Despertó en medio de la oscuridad de la noche, agitado por el sueño que había tenido. Gracias a esas imágenes, pero de una manera extraña, él sabía exactamente a dónde debía ir. Organizó todo de manera secreta, pues no deseaba que sus compañeros supieran de lo que planeaba hacer. A la mañana siguiente,
se dirigió a lo que se conoce como Escocia. Su viaje y aventura apenas comenzaba. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.